Hola enfermos y enfermas, no, hoy no hay gritos, hoy os traigo un vídeo especial, un vídeo serio, un vídeo extra, que me ha pedido mucha gente y vais a entender enseguida por qué. Hace unas semanas asistí al Festival Kaboom en Barcelona, donde, entre otras cosas, di una charla sobre un tema que a mí me interesa bastante y me parece importante, como es la masculinidad tóxica. En concreto, por supuesto, la masculinidad tóxica en el cómic. Tuve la suerte de que mi estimado Nelson Pons pudiera asistir y grabar esa charla, entonces la tengo casi entera y a continuación la voy a reproducir. Pero Nelson Pons llegó con un poquito de retraso, así que faltan los minutos iniciales, con lo cual os voy a explicar un poco de qué va mi charla, le voy a dar la introducción y acto seguido voy a cortar y os voy a dejar con las imágenes correspondientes al Kaboom Barcelona 2018, un festival de cómic adorable que os recomiendo encarecidamente porque vamos, los asistentes, artistas y organización del evento se unen y se lo pasan súper bien, gracias a la cerveza en gran parte. ¿Por qué hablo de masculinidad tóxica? ¿Por qué yo? Bueno, pues porque tengo un altavoz y por lo tanto creo que tengo una obligación de decir ciertas cosas y porque los varones blancos cis heteros somos muy de meternos en los campos de los y sobre todo las demás. Pero creo que tenemos que hablar más cuando en lo que a revisarnos a nosotros mismos se refiere. En los últimos 4 años y pico he tenido la oportunidad de recibir muchos mensajes. Esta es la parte que no se ve de YouTube, y algunos de estos mensajes venían de parte de chicos que se alegraban de poder compartir con alguien su pasión por ciertas superheroínas y que no les contestaran otros chicos en plan porque para ellos esas superheroínas eran algo especial, eran otra cosa, ellos no las veían así. He hablado con chicos que no se atrevían a decir en voz alta, a hablar, a reconocer que le gustaban cosas cookies, cosas rositas, cosas tradicionalmente entendidas como para chicas. Incluso te das cuenta de que hay chicos que no pueden reconocer públicamente, no dejan que vean que leen shoujo, cómic shoujo, porque igualmente es como un sector del cómic que tradicionalmente pues no ha sido para chicos, es decir, una perspectiva viejuna de lo que es consumir arte y entretenimiento. ¿Por qué ocurre esto? Porque tenemos muy interiorizado el ¿qué dirán de mí? El ¿se van a reír de mí? Esto, amigos y amigas, es lo que provoca la masculinidad tóxica. Represión, inseguridad, miedo y tonterías. Y esto al final solo nos lleva a ponernos puertas a nuestra propia educación artística, a nuestra propia educación cultural. Esto es la masculinidad tóxica. Un vestigio de tiempos pasados de lo que se supone que son los hombres, lo que se supone que debían ser los hombres, pero en otra época. Una época en la que por suerte ya no nos encontramos, porque os recuerdo que estamos en 2018 y no en 1930. La masculinidad tóxica es esa presión social para que el hombre sea fuerte, que no sea cobarde, que no demuestre emoción, ni sentimiento, ni debilidad sentimental, por así decirlo. Que no llore, que se haga respetar, incluso con cierta violencia, ¿no? Esos tópicos manidos como los coches, el saber de deportes, el ser el que rescata a la chica, el de estar en control de la situación, ¿vale? Porque eres un tío y es tu trabajo. Pero como os digo, estamos en 2018. La masculinidad ha evolucionado. No llevamos la misma vida, ni se espera de nosotros lo mismo que hace 60 años, por ejemplo. Y aquí es donde entra en juego algo que se ha dado a llamar nuevas masculinidades. Y es aquí donde entra en juego eso que se suele llamar nueva masculinidad, que es un término que a mí no me gusta, en realidad, mucho, porque hace que suene a invento que nos acabamos de sacar de la chistera, cuando es simplemente algo que está en evolución, porque la sociedad evoluciona. Y para mí masculinidades hay muchas y muy diferentes, y lo único importante es saber cuándo hacen daño y cuándo no. Esta masculinidad que digo del siglo XXI responde a una nueva visión de la vida contemporánea en sociedad más civilizada. El hombre ya puede, qué suerte tener, puede expresar sus sentimientos, puede llorar, puede cometer errores, puede expresar alegría, puede expresar gratitud, pero también sabe expresar su ira sin herir a los demás. Esto me parece clave. Sabe tener miedo, reconoce sus limitaciones, no se deja llevar por la necesidad sexual, es capaz de mostrar amor
Es una persona que yo llamo civilizada, básicamente. Y si el modo de vida que caracterizaba a este hombre de antaño, ya digo que no existe o que casi no existe, ¿por qué sigue habiendo masculinidad tóxica? ¿Por qué hablamos de esto? Pues porque no se nos deja olvidar. Primero, porque muchas generaciones tendrían que reemplazarse todavía para que se olvidara esa visión de la masculinidad. Y segundo, porque la cultura popular no nos deja olvidarla tan fácilmente, porque se han establecido cánones con el tiempo. Y ojo, sé que hay gente a lo mejor que ha entrado ya a esta charla con ganas de decir, a ver qué tiene que decir el imbécil este, a ver, me voy a tirar una botella. Mi intención aquí no es señalar con el dedo, hacer una lista negra, repartir antorchas. Yo aquí he venido a hacer un paseo por la historia de los cómics, ¿vale? Y mostrar ejemplos de cómo ha ido evolucionando esta masculinidad tóxica y en los casos en los que me voy a acabar, por qué. Y el objetivo no es otro que conseguir que leamos con visión crítica y que sepamos separar la calidad que pueda tener o dejar de tener una obra del contenido tóxico que pueda tener. Esto es muy importante, porque muchas veces parece que estamos condenando una obra entera y no, lo que estamos pidiendo es que sepamos leer lo malo que tenemos, lo tóxico. Que podamos disfrutar una obra porque tiene muchos méritos, pero que al mismo tiempo podamos decir, este personaje protagonista es súper interesante, es increíble, pero es un ser humano terrible y yo no querría ser como él. Eso es algo clave. No es un secreto que me gusta también hablar mucho de la diversidad en el cómic. Y cuando hablo de diversidad, sobre todo en redes sociales, se piensa que es por ideología. Y algo de eso hay, pero también es por un puntito egoísta que afecta a mi disfrute como lector, porque creo que la diversidad acaba mejorándolo todo un poco. Es un poco como la competencia, que tienes que trabajar algo, lo tienes que trabajar más tú. Hay más gente haciendo, dando más variedad, haciendo lo mismo que tú, pero de forma distinta. Cuando muchos alguienes, pongamos creadores de cómic, hacen lo mismo que tú, pero vienen de un proceso vital distinto, tienen una vida distinta a la tuya, digamos, por ejemplo, creadoras de cómic, eso hace que tú aprendas y que tu perspectiva cambie, a lo mejor empiezas a hacer las cosas de forma distinta, y así pues la diversidad creo que genera novedad. No solo la novedad de una persona nueva creando, sino la novedad de una novedad que se genera cuando una persona diferente afecta a un entorno que se había quedado ya estancado, como pasa muchas veces con el cómic. Y bueno, yo creo que a los humanos nos gusta la novedad. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hablo de estancamiento? Porque venimos de una tradición en la que hemos leído 40 veces el mismo choque por error entre superhéroes, y yo suspiro cuando lo vuelvo a leer. O cuando el aventurero barra caballero barra detective sortea todas las trampas y el personaje femenino secundario es bastante genérico y plano, cae en sus brazos y a poder ser se le ve casualmente un pecho un poco. Yo gruño ya de aburrimiento con esas cosas. Y todos hemos encontrado muchísimos casos de este tipo en cómics, sobre todo americano y europeo, ¿verdad? Inciso pequeño para decir que, aunque es muy tentador, no voy a hablar de manga hoy. Porque considero que los condicionantes históricos del machismo y la masculinidad allí vienen de perspectivas distintas a las occidentales y su reflejo en el cómic ha ido por otro lado. Creo que habría que hablar de esto con mucha profundidad y poner a alguien que sepa mucho de este tema y que conozca esas sociedades de dentro para poder analizarlo. Así que voy a volver a las tradiciones occidentales, porque como os decía, ya desde las publicaciones PAL se ha inculcado esa figura del protagonista estoico, que nunca es ridículo, que siempre es culto, y si no culto, porque la ambientación de la obra no lo permite, sí que es inteligente al menos, o se ve muy suelto en su entorno. Está siempre en control de la situación. Un auténtico tío, ¿no? De los que enamoraría ahí al instante a cualquier figura femenina que nos enamoraría. El cowboy. Ay, solemne pero duro, y al mismo tiempo un poquito filósofo en ocasiones. Vamos, el Don Draper de las narices, no lo que habéis visto antes. Pero sin que se vea toda la basura humana y emocional que tiene detrás una persona de estas características. No sé si habéis visto Mad Men, pero mira, es un ejemplo de personaje muy interesante, pero si lo tienes como ídolo, yo me preocuparía mucho. Este es el hombre eternamente idealizado que a mí personalmente siempre me ha chirriado un poco cuando se concretaba en la figura de un personaje contemporáneo, no ético como un caballero, sino algo más como un profesor, un periodista o un científico. Porque se produce una romantización de un tipo de persona que en el mundo real habría pasado una vida trabajando, estudiando, haciendo sus cosas normales y que en el contexto de una aventura fantástica se habría visto completamente superado.
Pero nosotros no vemos esto. Vemos al máquina, al fiera, al titán, y no al cobarde, al patético o, en definitiva, a lo que sería un ser humano. Y a mí, como a casi todo el mundo, este tipo de personajes siempre me han gustado. ¿Qué? Se te va pasando y vas buscando otras cosas con el tiempo. Yo ya no les veo igual, a mí ya me aburren. Y además, pues perpetúan ese ideal de masculinidad que comprendo perfectamente que pudiera ser un modelo del pasado, en el que la supervivencia era igual al trabajo físico, pasado en el que el hombre trabajaba y la mujer cuidaba de la casa, pasado en el que el hombre iba a la guerra y cosas así, incluso se idealizaba la propia guerra. Ese pasado que estaba centrado en la supervivencia del día a día, sin previsión del futuro, que tenemos ahora. Ese era el entorno del cowboy, pero estamos en 2018 y esto es anacrónico. Entonces, ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo están ahora las masculinidades? Lógicamente, nuestros modelos masculinos de ficción, creados a principios y mediados del siglo XX, pues responden a este tipo de masculinidad que os comentaba antes. Era un reflejo de la sociedad del momento, hay que entender la cultura y el arte en su contexto. Podemos ir con antorchas, hay que saber leer y en qué años se estaba haciendo cada cosa. Pero claro, conforme las décadas pasan y se experimenta con el cómic y la sociedad y la masculinidad evoluciona, en géneros y subgéneros, como podría ser el cómic de superhéroes o un álbum de aventuras europeo, por ejemplo, el tipo tradicional de héroe se ha mantenido bastante. Y sus interacciones con los personajes femeninos eran todavía bastante ortopédicas o idealizadas. Pero en los 70 y 80 el cómic europeo comienza a experimentar, a ser rompedor, a ser vanguardista, a ser sexual. Queda más patente la figura del autor con mayúsculas, en todas las letras de esa palabra. Esa fuerza creativa que refleja en sus héroes sus inseguridades y que genera un poco de evolución a una masculinidad que tal vez es menos física, pero es más egocéntrica y con más superioridad intelectual. Sí, ahora nuestro héroe es más humano y piensa en el universo y se tortura un poco, si tuviera mente de artista. Incluso a lo mejor ya entramos en temas de musa, de por medio. Si hay musa, algún desnudo caerá también seguramente. Y todo va mejorando poco a poco. En los 90 y en los 2000 comienza a haber más heroínas protagonistas interesantes, escritas por hombres que podríamos considerar que están cansados también de ver lo de siempre, que se interesan en estudiar ya no solo lo masculino, sino lo femenino, se interesan en cambiarlo habitual. Y el medio, que tradicionalmente ha sido una casa del árbol para chicos, lo sigue siendo, estamos en ello, comienza a ser cada vez más accesible a aquellas personas que lo han tenido más difícil para llegar ahí arriba. Y esto hace que a veces nos llevemos sorpresas. Yo como lector me llevo sorpresas. El otro día estaba leyendo un cómic que se llama El síndrome de Stendhal, que va sobre un hombre que acepta un trabajo en el Museo Pompidou. Y el cómic tenía muchos indicadores que ya me hacían recelar. No, vaya, está torturado, o es un poco filósofo, o tiene una prometida guapa, o seguro que ahora... Y no, de repente el personaje voló. O sea, no hubo escena de protagonista torturado por la musa abnegada a sus pies. Una historia bonita, distinta, fue soñadora, fue un poco loca. Fue musical. Y cerré el cómic con una sonrisa porque dije, no me esperaba esto, acabo de encontrar un tipo de héroe o de personaje masculino protagonista de un cómic que está bastante guay, que me representa más, sin ser como yo, creo que representa una masculinidad más actual. Y no me di cuenta hasta que terminé de que era una autora la que había escrito ese cómic, la Aurelie. Una mujer, y no significa esto que esté diciendo que las mujeres tienen que escribir todos los personajes masculinos. Sencillamente que es refrescante ver escrita una masculinidad descaptivada, una masculinidad que tanto le cuesta escribir al autor, con mayúsculas. Ese que fuma en pipa, que tiene jersey con coderas y habla de Kierkegaard. Ese que no es capaz de olvidar del todo al personaje masculino estoico tradicional y que básicamente es muy de descargar su crisis de la mediana edad en los personajes que escribe. Pero el salto evolutivo de masculinidad más maravilloso es el que encontramos en el cómic americano, que en los 80 y 90 empezó a convertirse a bestia en una casa del árbol para chicos, como mencionaba antes, y comenzó a redirigir su producción hacia el lector Marvel. Marvel había conseguido humanizar al héroe en los años 60, las masculinidades iban evolucionando, como os decía antes, se enriquecía la interacción con otros personajes femeninos, que ya no eran tan planos, se creaban nuevos, pero a finales de los 80 y principios de los 90 hubo dos booms.
booms muy guays. Mira, esta foto me la he saltado. Primero hubo un boom, una corriente que le dio al cómic un filtro de oscuridad, de suciedad, de rudeza, siendo algunos de los casos más relevantes el Watchmen, de Alan Moore y Dave Gibbons, o casi cualquier cosa que hiciera esa manera Frank Miller. Esta oscurización de los cómics en realidad daba pasos adelante en lo que a novedad y posibilidades del medio se refería, pero daba pasos atrás en la tarea de superar la unidad tóxica tradicional. Volvemos una vez más, ahora que habíamos estado avanzando, volvemos al tipo duro lacónico, con un importante extra de violencia, en este caso el cowboy y el detective fusionados, miniaturas con superpoderes. Y esta será la etapa que siente las bases de la mayor muestra de masculinidad tóxica que probablemente hayamos visto jamás. Aunque en este caso es uno de los casos que os hablo, me gusta bastante diferenciar masculinidad tóxica y machismo. Cuando digo la peor muestra de masculinidad tóxica, hablo, por supuesto, de la Image Comics de los años 90. Image Comics, cuando empezó, no tiene nada que ver con la de ahora, que es justo lo contrario, era una caterva inicial de títulos que básicamente se basaban en la fantasía del poder masculino. Hipermodulación, sometimiento por la fuerza, violencia, actitud 100% llamativa para adolescentes. De las mujeres es que ni hablamos. Y ya del dibujo de Rob Liefeld tampoco, porque da para otra charla también. Pero mientras esto sucedía, había un movimiento muy distinto, más como precursor de la Image Comics actual, que tenía lugar en el panorama independiente. Teníamos a Jeff Smith dándonos un héroe épico, humano y puro, con las mismas limitaciones que tendría uno de verdad, siendo muy habitualmente salvado por la princesa. Terry Moore iniciaba una carrera como escritor de personajes femeninos increíbles y mientras hacía personajes masculinos llenos de matices que normalmente han quedado en segunda fila, siempre se habla de él como un escritor de mujeres, pero hace personajes masculinos súper interesantes. ¿Y qué hacían mientras las editoriales grandes como Marvel y DC? Pues intentaban moverse entre los cielos, que era algo bastante difícil en un mundo de superhéroes, en teoría dirigidos a adolescentes hombres, en una época en la que Image les estaba deslumbrando con músculos, con violencia, con coloreado digital, no olvidemos eso, que también llama bastante la atención. Y bueno, el caso de DC siempre es más interesante que el de Marvel porque suele ir bastante pasos por detrás en lo que a renovación, diversidad y a idear la Casa del Árbol se refiere. Siempre ha sido una editorial bastante más conservadora. En los 90 sí que tenía gente como Neil Gaiman en el sello Vértigo con Sandman, serie bastante reflexiva y humana en todos los sentidos. También dejó su huella Grant Morrison, siempre interesado en cosas diferentes, en explorar la masculinidad y la feminidad. Pero una cosa es una línea adulta y otra cosa muy distinta es la sección superheroica de la editorial. DC tenía superhéroes, digamos así, rejuvenecidos para una nueva época, como podía ser Wally West como Flash, Kyle Rayner como nuevo Green Lantern, que ambos son ni Flash ni Green Lantern. Eso es en la época en la que yo empecé a leer superhéroes DC, a mí esos son ni Green Lantern ni Flash, con los que me crié. Eran menos cartas y tradicionales que sus antecesores, ya no eran estoicos, y más aburridotes, más un señor clásico como los de antes, eran modernos, jóvenes, con un rediseño guay, eran auténticos héroes super cool. Ahí tenían además otras superheroínas poderosas a su lado, pero hay un cambio y se siguen comportando como chulos de playa, casi siempre. Últimamente he estado releyendo cosas de Flash y de Green Lantern de esa época y uff, además tenía yo a Kyle Rayner como un personaje súper puro, que lo es. Pero digamos que sus relaciones con los personajes femeninos y tal estaban escritos de aquella manera. Ambos son súper condescendientes y paternalistas con sus parejas y compañeras de equipo, infravalorándolas totalmente. Si se encuentran con alguien como Wonder Woman, dan por hecho que van a hacer un comentario sexista que lo flipa. en plan yo muy trivial en Friends, pues era un poco el problema. Y bueno, lo que a paternalismo se refiere, se lleva la palma Oliver Queen, alias Green Arrow, que telita. Pero es que luego hay detalles que dan a entender que había guionistas
edad, escribiendo para jóvenes. Y ahí hay algo que chirría. Estos superhéroes son testarudos, quieren dominar la situación, se lanzan de cara al problema porque ellos lo valen, actúan sin pensar. Da lugar a escenas que me hacen mucha gracia. Ahí tenemos a Kyle Rayner, que acaba de, junto con Donna Troy, tiene unos cuantos superpoderes más que él, y le está diciendo, bueno, habérmelo dejado a mí, no era necesario que colaboraras, que ya puedo yo. Y como, pero ¿de qué vas? Como que aquí somos superhéroes todos. Pero hay algo que me llama mucho la atención, que es la viñeta de la derecha, que es muy interesante. Os pongo en contexto. Por culpa de convertirse en Green Lantern, 8 meses antes de esta viñeta habían asesinado a la novia de Kyle Rayner, dando lugar a uno de los tropos más famosos del cómic, que es el de las mujeres en el congelador, algo que se ha criticado mucho y de lo que se ha hablado, de cómo se utilizaba a las mujeres para darle una especie de catarsis dramática a los personajes. Vamos a una familiar, a una novia, a una tal, y ya tenemos tu arco argumental súper dramitas. En este caso habían asesinado a su novia y cuando se encuentra, ya os digo, solo 8 números después, digamos, al hombre responsable de haberle convertido en Green Lantern y todo esto, me hace mucha gracia las prioridades en su frase. Primero, ya veis que el tristeza la justa, pero le dice, podríamos haberme dejado un manual de instrucciones, por poco me matan. Y ya después, asesinaron a mi novia. Pero, drama cero, es como las chiquillas de 15 años que leen esto, que van a entender el sufrimiento que te asesinan a la novia de la igual. En fin, es curioso, cuanto menos. La cosa es que el rechazo a la expresión de sentimientos sigue en los 90, como podéis ver. Claro, no hay humanidad y sentimientos, porque a los lectores adolescentes de esa época no les interesaba, o a los lectores adolescentes de esa época no les interesaba porque no les estaban tampoco dando guiones en los que se esforzaran en meter algo de humanidad en los personajes. Esto es un diálogo bastante complejo que hay que mantener, que sigue a día de hoy, y en ello estamos. Pero insisto, esto no es una crítica a estos personajes que no tienen culpa de nada y en realidad hasta los guionistas son también un producto de su época, que están escribiendo pues lo que hay. Esto va evolucionando. Hasta el día de hoy, el guionista tipo de cómics ha sido varón blanco hetero, de mediana edad, sin apuras, y al igual que con el tiempo se establecen cánones literarios o musicales, pues estos autores han establecido cánones de masculinidad. ¿Y qué pasa hoy en día? Hoy, por supuesto, se sigue perpetuando esta masculinidad en muchos aspectos, porque como decía al principio, aún no se han renovado esas generaciones de autores, estamos en ello, y hay algunos guionistas que se les ve muy fuera de lugar, viejas glorias y tal, pero esto es algo progresivo, digo, hay que mantener un diálogo. Disminuye un poco la fantasía de poder masculina, eso sí, se está notando bastante. Es más difícil de comprender la actitud del hombre de los años 50 que valora su libertad ante todo porque se siente esclavo de la familia, de los hijos o del hogar tradicional. Eso ya no se entiende, un lector de ahora no lo entiende tanto. Todavía hay mucho guionista de esa edad, pero al mismo tiempo esas necesidades de libertad doméstica que tienen muchas veces los protagonistas tóxicos son bastante ajenas al lector de 2018. También estamos en un periodo en el que aparecen nuevas masculinidades tóxicas no tradicionales. ¡Ay, se ha fastidiado la foto! Y me gustaría mencionar la del outsider, o como a mí me gusta llamarla, la masculinidad Big Bang Theory, que es aquella que convierte a los héroes, a los que han formado parte de un colectivo oprimido por la masculinidad tradicional, lo que hace que el público se ponga de su parte, pasando por alto o justificando que a su vez ellos están reproduciendo otros tipos de comportamientos. Suele ser, pues, se suele coger al friki tradicionalmente y entonces pues ya se lo perdonamos todo porque nos hace risa ahí, porque tal y como, pero no estás actuando bien tú tampoco. Un ejemplo de esto es el personaje protagonista de Clase Letal de Rick Remender. Es un cómic que me encanta y que tiene cosas muy tóxicas al mismo tiempo. Yo creo que este paradigma va a cambiar con nuevas generaciones de guionistas más millennials o que no comprendan las masculinidades tradicionales, aunque a buen seguro van a tener que lidiar con problemas nuevos de los que no estamos hablando aquí ahora. Pero mientras tanto tenemos otros escritores que no son tan jóvenes, pero que sí que están muy interesados en darnos personajes que no son tóxicos, en ofrecer alternativas o en explorar la naturaleza de la masculinidad. Tenemos gente como, bueno, los clásicos, tenemos Warren Ellis, Dan Morrison, Neil Gaiman, Alan Moore, 4 de los hombres más míticos del cómic,
casi toda la invasión británica del cómic mainstream, que puede que no tengan una producción perfecta en este sentido, sobre todo Alan Moore, que ha ido y venido muchísimo en estos sentidos, seguramente porque también es el mayor de todos, pero sí hay mucha evolución en la obra de todos. Hay un interés por buscar lo nuevo, nuevas formas de masculinidad, por experimentar de forma bastante llamativa, sobre todo en el caso de Morrison y Ellis. Y a veces lo hacen de forma más sutil y más velada. Casi todas sus obras tienen algo bastante interesante en este sentido. Tenemos otros guionistas más jóvenes, como Matt Fraction, guionista, por ejemplo, de la famosa etapa de Ojo de Halcón, con David Aja, que es un guionista muy de matices, darle matices a un personaje masculino que a lo mejor antes no los tenía. Y esto es curioso porque me han llegado quejas de lectores veteranos diciendo es que esto no es mi Ojo de Halcón, que el de antes era de risitas y era un payaso y qué bien. Y como, ya, pero a lo mejor era bastante plano y no podemos estar con el mismo personaje siempre. Esto me parece bastante interesante. Es un poco querer que tus personajes sigan siendo los mismos de los 60 y la forma de narrar, la forma de hablar, por lo tanto la forma de sentir también va cambiando en ellos. Los guiones y la forma de representar los personajes evolucionan y esto a mí me parece un gran salto. A mí es autor de series como Sex Criminals, además de tener humor y sexo, me parece una obra maestra de la empatía hombre-mujer. Está muy interesado además, porque él la sufre, por las enfermedades mentales y su representación, que es algo no tan habitual, y creo que se mete en terrenos muy pantanosos viéndolos desde dentro y ayuda bastante. Es una representación masculina bastante guay. Tenemos otros míticos como Brian K. Vaughan, una de las voces frescas de su generación. Lleva ahí 15 años dándonos titulazos y muchos debates de género en casi todos ellos. Grandes personajes femeninos y personajes masculinos con una evolución enorme. En el caso de Y el último hombre, que además es que esa obra es el escenario perfecto para analizar este tipo de cosas. Y directamente también ha creado muy buenos modelos de nueva masculinidad más moderna, no del siglo XXI, ocultos en una trama de culebrón espacial, como puede ser Marco de Saga, que es muy interesante. Y que de hecho Marco de Saga tiene una cualidad muy buena en común con David Quinn, uno de los personajes masculinos protagonistas de Strangers in Paradise, con Terry Crews, que no sé si estáis al tanto, pero bueno, es una de las voces principales ahora mismo en Estados Unidos de esto de hablar contra el acoso del sector masculino del Me Too, por así decirlo. Y es que los tres podrían cogerte, doblarte en un cajón y guardarte, pero eligen no hacerlo porque rechazan por completo la violencia solo por el hecho de que puedan ejercerlo. Yo puedo con él. Por cierto, bueno, Terry Crews tiene un libro que se llama Manhood, Masculinidad, que es su biografía, pero habla mucho, está muy metido en este tema, lo pasa muy mal porque a él le acosaron, le tocaron y lo dijo públicamente y lo criticó y estaba en una postura muy difícil porque claro, como eres un tío de 2 metros que me puede matar con mirarme, pues revienta al otro. Es que no va de eso ser un hombre, no es reventar al otro. Esto me lo ha hecho mal, a mí me ha acosado, ha traspasado barreras y esto hay que denunciarlo y tenemos que acostumbrarnos a que esto no está bien. Y además es fan de los superhéroes, habla mucho en el libro también de los superhéroes, que es fan. Tenemos otros modelos muy interesantes y bastante recientes. Tenemos otros modelos de sexualidad que nos propone, por ejemplo, el Jughead de Chip Zdarsky, un guionista también bastante interesante. Tenemos la Spider-Woman de Dennis Hopeless y Javier Rodríguez, aunque creo que esta página no la dibuja. Que tenemos el Puerco Espín, lo reconvierte en un personaje súper interesante y súper sano, que está muy bien, muy interesante esa etapa. De hecho, os recomiendo la Spider-Woman de Dennis Hopeless muchísimo. Y por supuesto, uno de los que más se moja en este tema, la diversidad da, es el amigo Kieron Gillen. La página de la derecha podéis ver una página dibujada por Chris Anka, que forma parte de un especial de su serie de Wicked and the Divine, que está publicando Norma Editorial en España.
que es de verdad muy interesante si queréis saber más sobre estos temas, porque dan muchas perspectivas distintas, personajes masculinos súper diferentes y vamos, una mezcla de muchas cosas. Luego tenemos algunos casos curiosos, para que veáis cómo le puede afectar a un mismo personaje en una misma etapa de cómic la masculinidad de forma muy distinta. Ambas viñetas son de Wonder Woman, de la colección actual de Wonder Woman. A la izquierda tenemos, los dos son Steve Trevor. Y bueno, es que simplemente ya con el dibujo no parecen el mismo personaje y ya me transmiten cosas muy distintas. A la izquierda tenemos una viñeta guionizada por Greg Rucka, que es otro de los guionistas míticos y siempre muy interesado en revisar un poco la masculinidad también, es otro que da personajes femeninos súper interesantes, parece que va bastante de la mano. Y nos da un Steve Trevor hace poco tiempo, se inició, bueno, unos cuantos meses, inició el renacimiento de DC. La serie de Wonder Woman la guionizaba Greg Rucka y nos dio un Steve Trevor bastante guay, que como podéis ver hasta se moja directamente con el tema masculinidad, que tío, ¿qué vas? Porque estás hablando así de Wonder Woman tal. Y un secundario que está bastante bien. Pero cuando se fue Greg Rucka, llegó James Robinson. James Robinson es un guionista de corte más tradicional, de los míticos de antes, y lo gracioso es que tiene series de personajes femeninos que están bastante bien. Su etapa de la Bruja Escarlata pues está bastante guay, pero de repente coge ya en el primer número a Steve Trevor. Te lo dibujan en plan G.I. Joe machito, soy un personaje totalmente plano con una metralleta y voy a desmontar todo lo que había montado Rucka, en plan, hace el equivalente a pero con la masculinidad, en plan, menos mal que soy súper seguro de mi maestría, porque si no, vamos, me preocuparía de que me salvaras tanto. Wonder Woman, protagonista del cómic con superpoderes. En fin, esto es la misma serie, en cuestión de 15-20 números, a un guionista viene otro y te lo desmontan. Esto a mí me chirrió mucho, porque si este hubiera sido un personaje cualquiera, un secuaz que va a morir a las tres páginas, me habría dado bastante igual. Mira, pues es un personaje que da un poco de asco y ya está. Pero es que me estás cambiando el personaje por completo, es que no es la misma persona. Entonces me llamó bastante la atención. Y el siguiente ejemplo me encanta porque es muy problemático. Tom King. No sé si alguien está leyendo Batman actualmente. Levantad manos, ¿quién lea Batman? Aquí hay poca gente. Tom King me parece súper interesante porque no es perfecto, pero ha conseguido una cosa muy buena, y es que Batman es, vamos, el paradigma de la fantasía de poder masculina. Batman es lo que mola, Batman es el poder, aunque no tenga superpoderes, Batman es ¡buah!, lo que queremos ser. Batman tiene muchas cosas muy tóxicas, yo no querría ser Batman, en realidad. Y Tom King ha hecho una cosa muy guay. Tom King probablemente sea el primer guionista en muchísimo tiempo, tal vez el que más en la historia, imposible estar al tanto de todos, muchísimos guionistas, que le ha dado humanidad a Batman. ¿Ha hecho algo perfecto? No. O sea, tiene muchas cosas tóxicas, tiene cosas muy absurdas, pero es el único que ha dado un pasito en la dirección de de hacernos creer que Bruce Wayne es un ser humano. Y eso está bastante bien. Una billeta de Bruce Wayne diciendo tengo miedo, estamos locos, ¿qué pasa? Entonces, en ese sentido, o sea, también diálogo que hay que mantener con Tom King, porque hace cosas muy locas, de hecho de un mes a otro se le puede ir la cabeza totalmente en la serie regular. Está bastante bien que nos haya dado esta nueva versión más interesante, versión más humana de Batman. Más Affleck. Más Affleck. Para mí, precisamente, el que es el Batman definitivo es John Hamm, el actor que hace de Don Draper en Mad Men. Y bueno, hay algunas propuestas muy recientes, ahora sí que ya entramos en territorio millennial, que aprovecho para recomendar a absolutamente todo el mundo en esta sala, y ya si tenéis peques, mejor aún. Y son propuestas como El niño brujo de Morningstar, que es un cómic que he dicho ya en mi canal más de una vez, que debería estar en colegios. El niño brujo
Bueno, Mori Ostertag es una autora norteamericana muy joven, tendrá... Si como empieza a hacer cuentas de cabeza, yo ahora no acabamos. Es muy joven, tiene 20 y algunos. Y bueno, es un cómic autoconclusivo sobre un niño que crece en una casa del bosque, con su gran familia, que es un linaje de brujas y cambiaformas. Y a lo largo de generaciones, los hombres han sido siempre cambiaformas desde la adolescencia, y las mujeres han estudiado y han aprendido hechizos, pociones, tal, brujas, vaya. Pero el protagonista, ese que veis en la portada, lo que quiere es estudiar y hacer hechizos, y es lo que se le da bien, y no le dejan, y aparta todo el rato, y no le dejan mirar. Y además no se le da bien ser cambiaformas, y se estresa mucho. Y este cómic nos enseña de una forma súper pura lo malo que es forzar desde pequeño a alguien a comportarse de determinada manera, o a seguir un camino preestablecido basándose solo en si es hombre o mujer. Y nos muestra también lo tremendamente positivo que es no hacer. Este cómic es 100% recomendable para todas las edades, lo ha publicado en español recientemente Harper, y vamos, chapo, porque resume lo que creo que es más sano, que es cada uno que haga un poco lo que siente. No nos fijemos en si eres hombre o mujer. Y bueno, habrá gente, no sería ahí ahora mismo alguien mosqueado en esta sala, gente que haya leído la palabra masculinidad en el póster, y a lo mejor hay gente diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? Ahora de repente todos los personajes masculinos tienen que ser modernitos. No, ya hemos tirado el muñeco tuyo en llamas en la puerta y lo hemos retirado. Mientras no me enteres. Que no sé si alguien pensará que ahora qué pasa, todos los hombres de ficción tienen que ser modernitos y cuidar, y ser ellos los que cuidan de los hijos, y ser comprensivos, y en definitiva ser el hombre blandengue que diría. Y yo digo, pues no estaría mal porque ya no estamos en los años 50, estamos en 2018, y creo que lo lógico es que los referentes culturales evolucionen y que se correspondan más con los referentes sociales de nuestra propia época. Vamos, no los del siglo anterior, o sea, es que si no nos quedamos atascados, tardamos mucho en evolucionar. Pero ya os digo, el objetivo de esta charla no es decir esto está bien o esto está mal, como os dije al principio, no es una cuestión de censura de autores o de personajes, es una llamada a la lectura crítica, que podamos ser capaces de detectar algo tóxico o problemático en la masculinidad que leemos en los cómics, mientras que a la vez seamos capaces de disfrutar de los aciertos artísticos que pueda tener esa obra, porque una obra no tiene por qué ser perfecta, parece que a veces se lo exigimos, y sobre todo que podamos mantener un diálogo, gracias Borja, porque los diálogos, como dijiste tú y lo he repetido 500 veces, cuando te señalan una obra que tiene este tipo de problemas, que no hay una guía para arreglar esto, es un diálogo que hay que mantener de forma constante y evolutiva entre obra y lectores. Y eso, básicamente, es lo que os quería decir hoy. A tope. Un aplauso para ella. Si me lo permitís, antes de pasar a la ronda de preguntas, que tengo 15 minutos, voy a quitar al Fari.